12:10 del mediodía nos encontramos en la sede del partido Un Nuevo Tiempo en compañía de los diputados Carlos Valero y también Robert Alcalat, quienes van a hablar acerca del presunto naufragio de las embarcaciones desaparecidas en Güiria. Esto por parte de la comisión especial que investiga el caso. Vamos a escucharlos. Sí, muchas gracias. Como bien sabe la opinión pública, el día 21 de mayo se constituyó una comisión especial para abordar el tema de la crisis, de la crisis migratoria entre Güiria y Trinidad y específicamente la desaparición de las embarcaciones. A mí me honra presidirla el diputado Carlos Valero, el diputado Robert Alcalat es el vicepresidente, la diputada Milagros Paz, que está acá, Densis Paso, el diputado José Gregorio Noriega y el diputado Juan Carlos Bolívar. Todos los últimos son del bloque parlamentario del Estado Sucre y ellos tuvieron la venia de permitirme estar con ellos, sobre todo porque soy miembro de la Comisión de Política Exterior y porque he venido trabajando el tema de los migrantes hacia el Caribe. Bueno, nosotros lo que hemos descubierto con este último peñero o buque pesquero desaparecido es que la evidencia se concreta de que existe una mafia de trata entre Güiria y Trinidad, producto de la crisis que ha generado el modelo de Maduro, el modelo de la usurpación. La crisis venezolana tiene innumerables manifestaciones. Vemos nosotros lo que ocurre en los hospitales, lo que ocurre en el JM Los Ríos, por ejemplo, vemos los niveles de desabastecimiento, vemos el nivel de deterioro de los servicios públicos al extremo que hemos visto como el país completo se ha apagado, vemos el tema del agua potable, la crisis de transporte, en fin, esto es una crisis sistémica y tiene también un elemento terrible con la huida de los venezolanos o la migración forzosa de los venezolanos por nuestras fronteras. Hasta el momento nosotros tenemos contabilizado más de 4,5 millones de venezolanos que se han ido producto de esta tragedia sin precedentes. ¿De qué estamos hablando en el caso de Güiria? Tenemos dos embarcaciones que han desaparecido. La Yonaily José, que desapareció el 23 de abril, ¿okay? En esa embarcación iban 38 personas, se rescataron 9 personas con vida, se rescataron un cuerpo de una menor de 16 años y permanecen 28 personas desaparecidas. La segunda embarcación es el buque Ana María o el peñero Ana María. En él iban 33 personas, se rescató al capitán de la embarcación de apellido Abreu, lo encontró un buque privado, un yate privado que estaba haciendo una travesía entre Trinidad y Granada. Este señor fue llevado a Granada para que recibiese tratamiento de hidratación y tratamiento médico. En el momento que está detenido, las autoridades de Trinidad y Tobago, en coordinación con las autoridades de Granada, y estimamos nosotros que también con las de Venezuela, pero en Venezuela hay una enorme opacidad, no se dice nada, se determina que este señor tiene antecedentes por trata de personas y nosotros hicimos la alerta desde el momento que estaba detenido. Lo cierto es que por negligencia el señor se escapó. Entonces la única persona que tenía información fidedigna de lo que había ocurrido con el peñero Ana María en estos momentos se encuentra en situación sí, está fugado. Hay en este buque, en este peñero, 32 personas desaparecidas. ¿Okay? Aquí es muy importante resaltar lo primero. Nosotros insistimos en que hasta tanto no se encuentren cuerpos o evidencia del naufragio, digamos enseres, gorras, unos zapatos, en fin, cualquier evidencia física que demuestre que está en el mar, para nosotros la hipótesis sigue siendo que están desaparecidos, es decir, están vivos y hay que buscarlos. Eso es lo primero que hay que reseñar. Hemos tenido mucha opacidad sobre las autoridades venezolanas. Un hecho como este, fíjense ustedes lo grave de lo que estamos hablando, un hecho como este ocurre en cualquier otro país del mundo. 60 personas desaparecidas en un mes.
y la movilización que se hace sería sin precedentes. Casi que tendríamos un país paralizado, desde los ministros, el presidente, todo el mundo, la Asamblea Nacional. Vale la pena decir que la Asamblea Nacional, nosotros estamos haciendo todo lo posible desde el primer día, atendiendo a las víctimas, atendiendo a los familiares e intentando que se visibilice el problema, que la opinión pública esté enterada y realizando las investigaciones correspondientes. Pero desde las otras esferas del poder público hay un silencio absoluto. Bueno, ya el diputado Alcalá les narrará los contrastes con otros momentos que han ocurrido. ¿Qué corresponde hacer en esta etapa de la investigación? Por supuesto, estamos buscando las responsabilidades, porque hay evidentemente una serie de delitos, de los cuales hablará mi colega, pero por ahora nosotros tenemos que concentrarnos en internacionalizar este tema para que la búsqueda sea mucho más eficaz y nos estamos concentrando también en la protección a los familiares. Es terrible que familiares que fueron a Güiria a solicitar, sobre todo del último, del Peñero Ana María, a solicitar información oficial, a buscar esclarecer lo que ocurre, esos familiares como el hermano de Kelly Zambrano, que es una venezolana de Rubios, del Táchira, bueno, fueron amenazados de muerte, les dijeron que estaban develando, le estaban echando a perder el negocio, que estaban hablando demasiado, en fin. ¿Cuál es el negocio que nosotros conocemos hasta ahora? Por cada pasajero cobran $400 y van en promedio 35, 36 pasajeros por embarcación. De esos $400 hay una parte que se queda en las autoridades de Güiria, quizás unos $500 según entendemos. De esos $400 por pasajeros, a la policía en Trinidad y Tobago le entregan $100 por cada venezolano que permiten entrar de forma ilegal. Bueno, y el resto del dinero se lo distribuyen, por supuesto, primero tienen que pagar gasolina y el dueño de la embarcación, los tripulantes y tal. Y todo esto de forma ilegal. Sobre ese tema, repito, ahondará mi colega. Nosotros vamos a viajar a Trinidad y Tobago en los próximos días. Vamos a intentar también viajar hacia Granada. No vamos a anunciar la fecha porque estamos en coordinación con las autoridades policiales, con embajadas amigas, con ONG amigas, porque evidentemente existe una mafia de trata de personas que se alimenta de la pobreza y de la crisis de los venezolanos. Eso lo vamos a descubrir y lo vamos a llevar a todas las instancias. Vamos a hacer una coordinación muy, Dios quiera que muy eficaz, con OIM, una agencia de Naciones Unidas que se encarga de atender el tema de los refugiados, con ACNUR, con la Oficina de Naciones Unidas, tanto acá como en Trinidad. En fin, vamos a internacionalizar la búsqueda de nuestros venezolanos. Me da la pena informar un tema colateral, pero que es importante, y tiene que ver con los venezolanos en Trinidad y Tobago. El día de hoy, 30, se abre un proceso de 10 días, que es una especie de amnistía migratoria para todos los venezolanos, cerca de 60.000, estimamos nosotros que están en Trinidad y Tobago. Durante 10 días van a poder registrarse niños, mujeres y hombres, o sea, pero inclusive los niños. Las autoridades de Trinidad hacen mucho énfasis en que registren a los niños. Se les otorgará un permiso de laboral por 6 meses renovable y a los niños se les va a permitir ingresar al sistema educativo. Algo que hasta ahora había sido imposible. Nuestros niños, cerca de 220, que estaban en un albergue, porque ni siquiera es un colegio, que regentra una ONG de Cáritas llamada Living Water, bueno, estaban ahí y los agrupaban de 0, de 1 año a 5, de 5 a 7, de 7, y recibían clases de inglés, educación católica, educación ciudadana, pero no están formalmente en el sistema educativo. Y eso es terrible, entonces nosotros esperamos que con esta situación de registro puedan solventarse esto que está ocurriendo. Entonces lo más importante, mientras no haya fallecidos físicos, de evidencia física, nuestros hermanos venezolanos están desaparecidos y hay que buscarlos. No fue sino hasta ayer que las autoridades de guardacosta
y del jefe de la SODI, el almirante de la zona en Güiria, recibieron a los familiares y les explicaron el protocolo de búsqueda. Le dijeron que efectivamente que se continúa activado el protocolo de búsqueda, que están ampliándolo hacia Margarita, lo van incluso a ampliar hacia la frontera con Aruba, con las islas del Caribe, con Granada, con Aruba y con los Testigos, en fin, con la fachada del Caribe, en búsqueda de alguna evidencia de que las personas están, digamos, en el mar, o un cuerpo o evidencia física de ello. Hasta ahora no ha habido ninguna, en consecuencia cobra mucha fuerza la hipótesis de el trata de personas, no solo mujeres, porque esto hay que resaltarlo. En el caso de las mujeres se trata de explotación sexual y hay descubierto ya campamentos de explotación sexual, pero en el caso de los hombres se los llevan a fincas o se los llevan a fábricas, le quitan los pasaportes, le envían a los familiares inicialmente una cantidad de dinero como incentivo para que ellos vayan y después los amenazan con entregarlos a las autoridades. En fin, la OIM ha catalogado este fenómeno como de esclavitud moderna y desafortunadamente es una desgracia que el régimen de Nicolás Maduro, con su camino acelerado hacia la destrucción total del país, permita que hoy nuestros hermanos estén sometidos a este tipo de situaciones cuando deberíamos nosotros ser un país no solo de oportunidades, sino que además en el pasado fuimos un país que acogimos a todos los migrantes de todos los lugares, muchos trinitarios, muchísimos. De hecho, dentro de los 60 y tantos mil venezolanos que están, que no es una cifra oficial, porque el gobierno de Trinidad no se atreve a dar cifras oficiales, pero es una cifra que hemos nosotros logrado obtener haciendo trabajo de inteligencia con OIM, con la misma oficina de migración, con las embajadas. De ese número hay un porcentaje importantísimo, que sea un 40%, que son venezolanos que tienen familia en Trinidad y Tobago, o sea, que tienen algún tipo de arraigo y cuyo proceso de legalización fue mucho más sencillo. Los últimos que han llegado son personas que no tienen absolutamente ningún tipo de arraigo. Y un comentario final antes de darle la palabra a mi colega Robert Alcalat. Nosotros estamos frente a un fenómeno en el cual el régimen de Maduro no dice ni hace absolutamente nada, porque se trata de personas humildes, se trata de personas muy pobres que reúnen el dinero y se van a buscar un futuro mejor. Pero en el caso de algún hijo de ellos o de algún familiar de ellos, la actitud es completamente distinta y eso es sencillamente deleznable, inhumano y amoral. El silencio del régimen, de las autoridades del régimen, sobre lo que ocurre con nuestros migrantes es una ofensa y es casi que inaceptable. Yo dejo a mi colega Robert. El diputado Robert Alcalá hable, me gustaría que retomara, que recordara los nombres de las entidades que están aún activados en el operativo de búsqueda. Bueno, están activados, digamos, básicamente de guardacostas. Ellos están coordinando también con entendemos, con unos buques, unos aviones de la Armada y con un avión no tripulado que no sé si es de la Armada o de la... No, ellos están coordinando con Trinidad y Tobago y en Trinidad y Tobago nos conta, porque nosotros conversamos con el ministro del Foreign Affairs, el ministro de Relaciones Exteriores de Trinidad y Tobago, y nos dijo que ellos habían activado los protocolos de búsqueda. También con Granada activaron los protocolos de búsqueda. En fin, ahí están activados con los países limítrofes para este tema. Dejo al diputado Alcalá. Ya va, Roberto, creo que va a hacer. ¿Bordaron allá atrás? Engordó ese. Diputado Alcalá, quisiera saber con respecto a las denuncias que precisaba su colega diputado, saber si el gobierno de Trinidad y Tobago está en conocimiento de estas denuncias, sobre todo de trata de personas y dólares de promedio por cada embarcación. Sí, cómo no. ¿Y qué respuesta le da a la Suprema? Sí, fíjense una cosa, a raíz del primer naufragio que ocurrió el 23 de abril, nosotros por supuesto enteramos a la Asamblea Nacional, luego ocurrió el segundo en menos de un mes, que no calificamos como naufragio porque no apareció ni siquiera la embarcación,
bueno, se han descubierto una cantidad de delitos que se cometen en tierra venezolana y en aguas internacionales y también en la isla de Trinidad y Tobago. Estamos hablando de que el primer bote, el John Ali José, bueno, completamente estaba manejado por la mafia de trata de personas. Es decir, los pasajeros que allí iban, o las pasajeros, mejor dicho, las jóvenes, muchas de ellas menores de edad, habían sido captadas por esta mafia para ser llevadas a Trinidad. Muchas de ellas secuestradas incluso, engañadas. Tenemos casos donde hubo negligencia de parte del Estado venezolano. Caso específico, la señora Rosa Arias, madre de una joven de apenas 15 años, cumanesa, de la joven Luis Agnes Betancourt, su hija se fue de su casa el lunes 18 a las 10 de la noche, donde por cierto no había luz, aprovechó la oscuridad la muchacha, influida por algunas amigas, y pasadas 72 horas sin aparecer esa menor de edad, su madre puso la respectiva denuncia en el comando del CONAS en Cumaná y ante el CICPC en Cumaná. Hicieron la telefonía de un número del cual su hija le mandó mensajes a su madre diciéndole que quería regresarse, pero que las personas pedían que le devolvieran $300 para poderla liberar, y determinaron que ese teléfono se encontraba en Huiria, Estado Sucre. Bueno, fueron negligentes los cuerpos de seguridad del Estado, que ante la denuncia de la progenitora de esta muchacha menor de edad, bueno, no accionaron y no fue rescatada. Es decir, estuvo desde el lunes hasta el otro martes 23 que zarpó el bote, que luego naufragó. Hoy día su hija se encuentra desaparecida. Así como hubo negligencia en el caso específico de esta denuncia, bueno, de esta ciudadana, también hubo negligencia en la búsqueda a tiempo, la búsqueda temprana. Es decir, se conoció de la primera tragedia el día siguiente, el día 24. Se conoció de la segunda tragedia un día y medio después. Y en la primera tragedia no fue sino a los 3 días que activaron la búsqueda aérea por parte del Estado venezolano. En la segunda tragedia no fue sino a los 4 días que activaron la búsqueda aérea, y de una manera, digamos, tímida, timorata. No existe en Huiria capacidad de guardacosta ni de vigilancia costera para la búsqueda en ningún tipo de siniestro. Las únicas 2 lanchas intersectoras que tiene guardacosta, lo comprobamos, esta comisión cuando se dirigió a Huiria, se encuentran en tierra. Fueron sacadas del mar después del primer naufragio. Bueno, para nuestro insólito universo, incluso en la primera embarcación, en las labores de búsqueda, una de esas patrulleras, una de esas lanchas intersectoras de guardacosta, colisionó con unas rocas en alta mar y fueron rescatadas por los pescadores. Fíjense que los 10 rescatados, una muchacha de 16 años sin vida, y los 9 con vida que rescataron del primer naufragio, los rescataron los pescadores artesanales de la zona, no el comando de guardacosta. Entonces, el gobierno ha sido negligente. Y aquí el contraste con otros casos. Específicamente me refiero al caso de la avioneta desaparecida donde viajaba el hijo de para aquel entonces ministro Pérez Abad. ¿Ustedes recuerdan? Cómo se activó el propio director nacional de Protección Civil, cómo se dispusieron de más de 5 aeronaves para la búsqueda, cómo se dispusieron de embarcaciones para la búsqueda, y duraron en las labores de búsqueda más de un mes, dando con la avioneta. Bueno, nosotros creemos que así debe actuar Protección Civil y así debe actuar un Estado responsable, un gobierno responsable de la vida de los venezolanos, pero no entendemos cómo para los hijos de un ministro existe ese nivel de respuesta y para los hijos del pueblo no existe ese nivel de respuesta. Entonces, aquí estamos en presencia del delito de trata de personas, que se ha descubierto específicamente con la primera embarcación. En el caso de la segunda embarcación hay una joven tachirense, Kelly Zambrano, que fue engañada y estuvo secuestrada, está comprobado que estuvo secuestrada en un hotel de la ciudad de Huiria antes de embarcar en el bote de Ana María, y está configurado el delito de trata de personas. Hay una mafia que opera entre Venezuela y Trinidad en materia de trata de personas, y eso lo sabe el gobierno trinitario. Hay asociación para delinquir, hay corrupción agravada. ¿Agravada por qué? Porque estamos hablando de corrupción cometida por particulares, pero también corrupción cometida por funcionarios públicos. Incluso hay 9 detenidos, entre los que destacan algunos de la Fuerza Armada Nacional.
funcionarios públicos, aquí hay funcionarios de guardacosta involucrados, hay funcionarios de la Capitanía de Puerto involucrados. Presumiblemente estamos investigando la participación en esta mafia de algunos funcionarios del CICPC. Pero el INEA, el Instituto Nacional de Espacios Acuáticos, que su representación es la Capitanía de Puerto, bueno, esta Capitanía de Puerto expide, sella, autoriza el zarpe de embarcaciones que son construidas y destinadas para la pesca para cargar pasajeros, solo por el hecho de que le paguen $550. Eso es totalmente ilegal, no cumplen con ninguna medida de seguridad. La misma ley prohíbe el uso de estas embarcaciones para el transporte de personas, que por cierto van, bueno, sobrecargadas. Estamos hablando de que por viaje, las cifras que le da ahorita el diputado Valero, estamos hablando de que por viaje pueden hacer entre 10.000 y 12.000 dólares por viaje. Es decir, un entramado de corrupción que involucra a funcionarios del Estado venezolano. Presumimos que también a funcionarios, hay informaciones de funcionarios de guardacostas trinitarios que también reciben parte de lo que es esa mafia de transporte de personas. Entonces, corrupción agravada también en este caso, negligencia en la búsqueda y, por supuesto, negligencia en cuanto a lo que es el resguardo de las costas venezolanas. Y nosotros le hacemos un llamado a la población, especialmente a la sucrense. No escoja como a Trinidad como destino para salir de la crisis que estamos viviendo en Venezuela, sobre todo la crisis económica de la familia venezolana. No lo escoja, porque lo primero que pone en riesgo es su vida embarcándose en un bote de estos de apenas 10 metros de largo, 10 metros de eslora, y atravesando, bueno, un mar que choca el mar Caribe ahí con el océano Atlántico, y que es altamente peligroso esa zona de Boca de Dragón, y además usted puede ser víctima del AMPA, que controla esa zona costera del estado Sucre, que limita con Trinidad. El AMPA. Ahí no circula embarcación en la costa norte de Sucre entre 5 de la tarde y 5 de la mañana. El gobierno, el Ministerio de Relaciones Interiores y el Ministerio de la Defensa, que expliquen al pueblo venezolano quién controla esa zona costera y por qué la controla alguien ajeno a el Estado venezolano. Entonces nosotros no descartamos, por supuesto, la hipótesis de un secuestro, porque ahí operan mafias. No hay indicios, no ha aparecido ningún indicio que nos haga presumir de que se ahogaron esos venezolanos en alta mar, y lo que es peor, han aparecido indicios de que pudieran estar secuestrados porque los familiares de algunos desaparecidos han recibido amenazas. El hermano de Kelly Zambrano, desaparecida de la segunda embarcación, llegó el martes pasado a Güiria, y el propio martes en la tarde recibió amenazas, fue abordado por 2 sujetos quienes lo amenazaron de muerte si seguía en el empeño de la búsqueda de su hermana. Otros familiares han recibido amenazas telefónicas, y psicoterror le crearon a algunas familias, específicamente las de Caracas, que están desaparecidas en el primer naufragio, y a las de Cumaná cuando estaban hospedadas en los hoteles en Güiria. Psicoterror se lo crearon particulares y también funcionarios del Estado venezolano. Entonces estamos hablando de una cantidad de delitos. El Ministerio Público a nivel nacional ha designado 2 fiscales con competencia nacional en materia de violencia contra la mujer, los abogados César Flores y Ronnie Osorio, fiscales 79 y 82 del Ministerio Público. Está la fiscal tercero, Eunilde López de Carúpano, abogada del caso, pero creemos nosotros conveniente, y así lo solicitamos, sea erradicado el juicio del Estado Sucre y sean trasladados, sea cambiado el sitio de reclusión de las personas que se encuentran recluidas en el comando de la Guardia Nacional de Güiria, porque están en la zona donde opera la mafia, y tenemos informaciones de que esos individuos, incluso el capitán de la primera embarcación, el señor Julio César Carrión, bueno, se niega a hablar, se niega a decir qué ocurrió, qué fue lo que pasó, porque teme por su vida. Hemos tenido el testimonio de algunas de las sobrevivientes de la primera embarcación en nuestra visita allá a Güiria de esta comisión de la Asamblea Nacional, y la verdad que el testimonio es aterrador. Están muy asustados los sobrevivientes, temen por su vida, no tienen ningún tipo de protección, y por eso el empeño de esta comisión, lo que les ha informado el presidente, el diputado Valero, bueno, buscar las medidas de protección para el comité de familiares de los desaparecidos. Diputado, más o menos, ¿qué es lo que dicen estas personas que han sido rescatadas con vida y a las que ya se les ha podido tomar esa declaración?
Mira, en la generalidad de los casos, en muchos casos, el tema de la trata de personas, sencillamente les ofrecen trabajo, son personas de muy bajos recursos, de escasos recursos económicos, y les ofrecen trabajo en Trinidad de mesonera, les ofrecen trabajo en un resort, les ofrecen trabajo de camarera, les ofrecen trabajo de promotoras, y luego se dan cuenta, antes de zarpar el bote, de que están secuestradas. Incluso algunas que se han ido con pasaporte, es decir, de manera, entre comillas, legal, les confiscan el pasaporte, las incomunican, estando en Güiria, y son sacadas hacia Trinidad. Entonces, tenemos incluso informaciones de explotación sexual en sitios, en establecimientos que existen en Trinidad, en casas de cita, donde presumiblemente las obligan a trabajar sexualmente hasta que produzcan la cantidad de $1.800, imagínense ustedes. Entonces, estamos hablando de menores de edad, en muchos casos. Estamos hablando de personas que son engañadas y que luego son coaccionadas a realizar este tipo de trabajo. Diputado, ¿tienen ustedes identificados, aparte de los miembros de estas mafias que ustedes ya han podido determinar? Y me gustaría saber si tienen una estimación de cuántas mafias estarían operando y estarían llevándose a estas personas de Venezuela hacia el territorio de Trinidad y Tobago, y si me pudiera decir si han ustedes sostenido alguna conversación con el gobierno de Trinidad y Tobago y con Granadas, pues para entrelazar esfuerzos y poder desmantelar estas bandas en aras de la protección de estos venezolanos que están siendo vulnerados sus derechos. Sí, mira, lo primero es que nosotros reprochamos lo tardío que ha respondido el Estado venezolano, el régimen de Nicolás Maduro. Aquí hubo negligencia de parte de la Cancillería venezolana que permitió que se fugara el capitán de la segunda embarcación, el ciudadano Abreu. Ese señor fue rescatado por una embarcación que iba de Trinidad a Granada. Oficialmente se informó de que estaba en un centro hospitalario siendo hidratado y siendo atendido, y nosotros oportunamente exigimos que fuera traído a tierras venezolanas, y la Cancillería venezolana no accionó, no hizo lo que tenía que hacer para que viniera a Venezuela a rendir declaraciones. Se fugó el señor, oficialmente informado por el ministro de Relaciones Exteriores, de Seguridad, de Relaciones Interiores de Trinidad y Tobago, y el presidente Valero, y esta comisión, por supuesto, tiene coordinaciones con el gobierno trinitario, quien ha empezado de manera tardía a cooperar con Venezuela en este sentido, porque debemos decir que ha sido muy indolente y muy maltratado el gobierno trinitario con los venezolanos, y muy maltratado el pueblo venezolano que va a esa isla, muy maltratado, cosa que no es recíproca con el trato que recibían los trinitarios en tierra venezolana, específicamente en Sucre. Nosotros veíamos, yo fui testigo, y los diputados del bloque parlamentario de Sucre, el diputado de Encipaso que vive en Carúpano, éramos testigos cómo de manera semanal venía la población trinitaria a abastecerse a tierras venezolanas de comida y de todo tipo de enseres. Un ferry a Carúpano cada 15 días y ferries semanales a Güiria. Y venían a abastecerse de todo en el pasado, y aquí eran bien atendidos. Eran atendidos con la hospitalidad que caracteriza al pueblo venezolano. Hoy día los venezolanos están siendo explotados en Trinidad, incluso denunciamos que la Cancillería adelantando todo un trabajo en materia de trata de personas, y con esto lo que se ha descubierto es que la crisis que hay en Venezuela también está produciendo una mafia de trata de personas, y que también ahora, como para ponerle el acento a la cosa, bueno, ahora nos parecemos también al pueblo cubano, porque tenemos
náufragos tenemos desaparecidos en aguas venezolanas. Así es. Bien, ustedes escuchaban palabras del diputado Robert Alcalá y antes de su intervención, pues escuchaban palabras del diputado Carlos Valero. Ellos integran esta comisión especial que investiga el presunto naufragio de 2 embarcaciones en Güiria. Anunciaban que pues próximamente estarán iniciando un viaje a Trinidad y Tobago pues para reunirse con las autoridades y pues dar con el paradero de estas personas y comenzar con las investigaciones, ahondar en las investigaciones sobre estas denuncias y esta presunción que tiene la comisión sobre actuación de mafia. Se trata de personas y tratas de blancas que podrían estar operando en Sucre con este enlace en Trinidad y Tobago y también con Granadas. También pues informaban que van a internacionalizar este caso acudiendo a la OIM para pedir protecciones a los familiares de las víctimas que aún se encuentran desaparecidas. Enfatizaban ambos parlamentarios que pues mientras no hayan cuerpos se trata de la desaparición de quienes pues estaban en estas 2 embarcaciones. Recordemos que la primera desapareció el pasado 23 de abril, una embarcación de nombre Josneidy José, y pues también la embarcación Ana María que desapareció el pasado 16 de mayo. Cuando son las 2:42 del mediodía, es la información que tenemos hasta el momento. Reportó para ustedes Antonieta Larroca desde la ciudad de Caracas. Esta transmisión es presentada por Rapidez y seguridad son elementos claves cuando buscas mostrar solidaridad a tus seres queridos. En TGL Envíos somos tu solución y tus mejores aliados cuando de regalar sonrisas se trata. En TGL Envíos, tú lo eliges. Nosotros hacemos el resto. Salvador Peluquería. Visítanos en Maracaibo, Ciudad Ojeda, Acarigua, Santa Bárbara del Zulia, Paraguaná, Panamá, República Dominicana, Miami, Curazao y próximamente en Italia. Only for Men. Centro San Ignacio, nivel Blandín, Caracas.